¿Por qué todo creyente debe anhelar la salvación de los pecadores? O poniéndolo de otro modo, ¿por qué todo creyente debe experimentar el mismo sentir por los perdidos que encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 1, donde el apóstol Pablo dice que el anhelo de su corazón y su oración a Dios por Israel era para salvación? ¿Por qué todo creyente verdadero debe anhelar la salvación de los pecadores? ¿Por qué todo creyente verdadero debe tener una profunda preocupación por esto? Primero, porque nuestro compromiso con una de las más importantes tareas de la Iglesia así lo demanda. ¿Y cuál es esa tarea? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. En segundo lugar, porque nuestra preocupación por guardar evangélicamente la ley lo requiere. La ley se resume en amar a Dios y en amar al prójimo, y si amamos al prójimo, tenemos que llevar el evangelio a ellos. Debemos estar profundamente preocupados por la salvación de sus almas. Tercero, porque nuestro conocimiento de la verdadera condición del hombre nos constriñe a ello. Nuestro conocimiento de la verdadera condición del hombre. Cuarto, porque el conformarnos a Cristo lo produce. Quinto y finalmente, porque nuestro creciente anhelo por la gloria de Dios lo provoca. Y lo que pretendemos hacer ahora es poner ese anhelo bajo una perspectiva bíblica. Ya hemos visto que debemos tener un anhelo, una profunda preocupación por la salvación de los pecadores. Lo que vamos a hacer hoy y el domingo próximo, si el Señor lo permite, es poner ese anhelo bajo una perspectiva bíblica, de modo que sepamos cuáles son aquellas cosas que no podemos hacer en la salvación de los pecadores y cuáles son las que podemos y debemos hacer. Ya vimos que Cristo dejó una comisión, una responsabilidad sobre los hombros de la Iglesia, de hacer discípulos a todas las naciones. Y para cumplir con esa responsabilidad hay algunas cosas que los creyentes no solo podemos, sino que debemos hacer. Pero hay otras, hermanos, que son prerrogativa de Dios. Y son precisamente esas cosas las que trataremos en el presente sermón. Es de suprema importancia que sepamos cuál es nuestra responsabilidad en este asunto y que ese conocimiento de nuestra responsabilidad mueva nuestra voluntad a procurar anhelantemente, conscientemente la salvación de los pecadores. Noten que el anhelo que Pablo menciona en Romanos capítulo 10 no se quedaba en un mero deseo. Él decía: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él anhelaba, pero también oraba. Ese conocimiento debe mover nuestra voluntad. Pero también es de suprema importancia que sepamos dónde termina nuestra responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad, pero hermanos, debemos saber dónde termina nuestra responsabilidad y dónde comienza la obra de Dios. Hay ciertas cosas necesarias para la salvación de los pecadores que nosotros no podemos hacer. Hermanos, ese es el centro del mensaje que estamos tratando de traer en esta mañana. Hay ciertas cosas necesarias para la salvación de los pecadores que nosotros no podemos hacer. Cosas que solo Dios puede hacerlas. Cosas que afortunadamente están en las manos de Dios. Y decimos afortunadamente porque es mejor que estén en las manos de Dios y no en las nuestras. En sus manos están más seguras que en las nuestras. ¿Cuáles son, hermanos, esas cosas que los creyentes no podemos hacer para salvar a los pecadores y que solo Dios puede hacerlas? Tres cosas. En primer lugar, hermanos, nosotros, los cristianos, debemos tener un anhelo por salvar a los pecadores, pero no podemos despertarlos espiritualmente para que comprendan la desesperada condición en que se encuentran. En primer lugar, nosotros, los cristianos, no podemos despertarlos espiritualmente para que comprendan la desesperada condición en que se encuentran. Cuando nosotros llevamos el evangelio a un pecador, nos enfrentamos a dos terribles enemigos.
Y si estuviéramos en la época de los puritanos y quisiéramos ponerlo en el lenguaje de Juan Bunyan, diríamos que estos dos enemigos son dos señoras, la señora ignorancia y la señora tinieblas. Hay dos grandes enemigos con que nos enfrentamos cada vez que le llevamos el evangelio a los pecadores: ignorancia y tinieblas. El pecador ignora su condición y, lo que es peor aún, lo ignora voluntariamente. El pecador ignora su condición, hermanos, pero lo que es más terrible es que el pecador lo ignora voluntariamente. Él ama las tinieblas en que está sumergido. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18, hablando precisamente de la condición del hombre natural, del hombre no regenerado: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El apóstol Pablo dice: en el corazón del hombre hay tinieblas, en el corazón del hombre hay ignorancia, pero no debemos decir: ay, pobre pecador, que está sumergido en esa tiniebla y en esa ignorancia. Pablo dice: la razón es la dureza de sus corazones. La dureza de sus corazones. Y el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5, hablando de los burladores, que se burlan de las promesas del Señor, sobre todo de que el Señor vuelve por segunda vez. Dice el apóstol Pedro: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, etcétera, etcétera. El apóstol Pedro nos dice claramente que ellos lo ignoran voluntariamente. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículos 19 al 20, dice el Señor Jesucristo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, hermanos, el pecador no quiere saber, el pecador no quiere escuchar nada que lo perturbe, nada que lo intranquilice en cuanto a la vida de pecado que está llevando o en cuanto a la justicia que él cree poseer. El pecador no quiere saber nada. Le ocurre lo mismo que Pablo describe en Romanos capítulo 10, versículo 3 con respecto a los judíos, que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer una justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El pecador no quiere sujetarse a la justicia de Dios. Él prefiere establecer una propia y decir: me salvé por lo que yo he hecho, me salvé por mis obras, porque yo no soy tan malo como los otros hombres. Ellos ignoran la justicia de Dios, pero lo ignoran voluntariamente. Hermanos, el pecador no conoce, ni quiere conocer la terrible condición en que se encuentra. La conciencia del pecador no es completamente insensible. Su conciencia todavía lo acusa de pecado, pero esa conciencia no ve claramente qué tan profundo es el mal. Es como una persona que padece de neumonía aguda, pero usted le pregunta cómo está y él dirá que tiene un poco de tos. Él sabe que está enfermo, pero no sabe cuán enfermo está. Él sabe que está enfermo, pero él no sabe ni se imagina cuán enfermo está. El pecador sabe que es pecador, pero no sabe ni quiere saber cuán terrible y profunda es su condición. Es ese conocimiento a medias que ha llevado al hombre natural a inventarse el purgatorio. El purgatorio no se encuentra en la Escritura, pero ¿qué es el purgatorio? Un lugar que el hombre natural ha inventado para aquellas personas que no son tan buenas como para ir al infierno, pero que no son tan malas como para irse no son tan buenas como para ir al cielo, pero no son tan malas como para irse al infierno. Es un lugar intermedio, un término medio. No, hermano, no, ese lugar no existe. Ellos experimentan cierto grado de acusación y aún en ocasiones cierto grado de preocupación en cuanto a su situación delante de Dios, pero los inconversos no conocen
ni quieren conocer nada de lo desesperado de su condición. ¿Y qué es lo que estamos diciendo hoy en la mañana? Lo que estamos diciendo es, hermanos, que nosotros no podemos despertarlos espiritualmente para que ellos perciban la realidad de su condición. Nosotros no podemos. Nosotros podemos convencerlos de que ellos no son todo lo bueno que debieran ser, o que no son todo lo bueno que anhelan ser, pero traerlos a la convicción de que se encuentran en una situación desesperada y que solo Dios puede rescatarlos de esa terrible condición es algo que está fuera de nuestro alcance. Ellos están en tinieblas acerca del verdadero problema en que están, y lo que es peor, están así voluntariamente. Ellos no desean venir a la luz. El cuadro que la Escritura presenta del hombre pecador es el de una humanidad que rechaza abierta y voluntariamente la verdad de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero, amigos y hermanos que están aquí en esta mañana, la Escritura también nos revela que hay una salida. Hay un remedio para ese terrible mal en el que se encuentra el hombre pecador. Pero ese remedio se encuentra únicamente en las manos de Dios. Hay un remedio, pero está en las manos de Dios. Juan capítulo 16. Evangelio de Juan capítulo 16. No tenemos el tiempo en esta mañana para expandir este texto en toda su dimensión y en todo su alcance. Vamos a citarlo únicamente para probar el punto. Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. El Señor Jesús está a punto de ascender a los cielos. Los discípulos están tristes porque se van a quedar solos. Y ahora el Señor tiernamente los convence o trata de convencerlos de que a ellos les conviene que Él se vaya. Dice el Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él, ¿quién es Él? El Consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor está diciendo: cuando el Consolador venga, Él convencerá al mundo primero de pecado. ¿Pero de qué pecado? Del pecado de incredulidad, del pecado de no creer en Cristo, que es el más grave y más grande de todos los pecados. Hermanos y amigos, el pecado de no creer en Cristo es tan grave que el Señor dijo en una ocasión que el juicio que caería contra Betsaida y Corazín por no haber aceptado a él el mensaje que le estaba llevando iba a ser peor que el juicio que Dios arrojó sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y saben ustedes cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? La homosexualidad. Pero Cristo dice: el pecado de Corazín, el pecado de Betsaida es mucho peor, me rechazaron a mí. Y ese pecado es más grave, es más horrendo que el pecado de la homosexualidad o cualquier otra depravación del hombre. Por eso el Espíritu Santo vendrá a convencer al mundo de pecado. ¿De qué pecado? De no creer en Cristo. En segundo lugar, los convencerá de justicia. Y Cristo dice en el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿De qué justicia? De la justicia de Cristo. ¿Por qué mataron a Cristo en una cruz? Porque lo acusaron de blasfemo. Porque decían los judíos: tú siendo hombres, te haces Dios. El Señor dice: no se preocupen, yo moriré, pero Dios me levantará de la tumba, ascenderé a los cielos, y cuando Dios el Padre haga eso, dará un testimonio público de que yo soy justo, dará un testimonio público de mi justicia. Y en tercer lugar, de juicio, versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La condenación que le espera a los pecadores es la misma que le espera al príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El diablo. El diablo. Por lo tanto,
Lo que el Señor está diciendo aquí es que es una prerrogativa del Espíritu traer convicción al pecador acerca de la terrible condición en que se encuentra. Nosotros no podemos hacerlo y mucho menos puede hacerlo la propia conciencia del pecador. Esa revelación está en las manos de Dios solamente. Una cosa es que la conciencia del pecador lo moleste por ciertos pecados, sobre todo aquellos pecados que son abiertamente rechazados por la sociedad. Y cuando el pecador hace eso, se siente molesto, porque sabe que la sociedad en sentido general rechaza esos pecados. O puede ser que la conciencia moleste e intranquilice al pecador en cuanto a ciertas consecuencias que pueden traer sobre su vida ese pecado. Pero hermanos, la conciencia por sí sola nunca lo acusará de no creer en Cristo, nunca, o de no llenar la medida de la justicia divina que solo podemos encontrar en Cristo, o de que si rechazamos el ofrecimiento de Dios en el Evangelio, seremos partícipes de la misma condena del diablo y sus ángeles. La conciencia del pecador nunca lo convencerá de eso por sí sola. Es el Espíritu Santo el único que puede convencer al pecador de tal cosa. Y cuando el Espíritu Santo convence al pecador de eso, el resultado es arrepentimiento y la búsqueda ansiosa de salvación. Un ejemplo de esto lo vemos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos poderosamente. Ellos predicaron el Evangelio, sobre todo el apóstol Pedro dio el primer sermón inaugural, cumpliendo aquella promesa que el Señor le dio a Pedro de que él iba a tener las llaves del reino de los cielos. Eso no significaba que Pedro se iba a parar en la puerta celestial con un llavero. Lo que el Señor estaba diciendo es que Pedro sería aquel que abriría la puerta de salvación para los judíos en el día de Pentecostés y abriría la puerta de la salvación para los gentiles en la casa de Cornelio. Él tendría las llaves del reino de los cielos en ese sentido, porque en el otro sentido solo Cristo tiene las llaves. Él es quien abre, nadie cierra. Él es que cierra y nadie abre. Pero el apóstol Pedro predica el Evangelio en el día de Pentecostés, versículo 22, y aplica directamente a los judíos: varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. ¿Qué está haciendo Pedro? Llevándoles a ellos un mensaje de convicción de pecado. ¿Cuál es el pecado? No creen en mí. No creen en mí. El Espíritu Santo está usando aquí el mensaje del apóstol Pedro para convencer a los judíos de pecado. Versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí los está convenciendo de justicia. La justicia de Cristo. La tumba no pudo retenerlo porque él era santo. Versículo 32 al 35. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí los está convenciendo de juicio. Todos los enemigos de Cristo serán aplastados en el infierno. Pecado, justicia y juicio. Hermanos, ¿cuál fue el resultado? Cuando el Espíritu Santo aplicó ese mensaje poderosamente en el corazón de los judíos, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando el Espíritu de Dios toma al pecador, abre su entendimiento y lo convence de pecado, de justicia y de juicio, la respuesta del pecador es: ¿qué haré? La respuesta del pecador no es: ¿y qué tengo que dejar para entrar en la iglesia? No, esa no es la respuesta del pecador. Cuando el Espíritu de Dios convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio, su pregunta es: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces viene el mensaje evangélico
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero hermanos, repito, solo el Espíritu Santo puede dar esa convicción. Él usa la predicación del Evangelio como un instrumento. Dios usa medios para traer al pecador al arrepentimiento. Y el medio es la predicación de su palabra. Pero es Él quien convence al hombre de estas cosas. Imaginemos por un momento a un hombre totalmente borracho, durmiendo plácidamente sobre los rieles de un tren que en unos segundos pasará por encima de él y lo aplastará. Pero el hombre está tan borracho que en su imaginación él cree que está durmiendo plácidamente en su cama. Cuando usted trata de despertarlo y advertirle el peligro en el que se encuentra, ¿sabe probablemente cuál será su reacción? Se molestará con usted por estar estorbando sus sueños. Él se molestará. ¿Y saben una cosa? Eso es lo mismo que ocurre con el hombre pecador. Exactamente lo mismo. Ellos están durmiendo plácidamente sobre los rieles de un tren que los aplastará eternamente. Eternamente. Pero cuando le hacemos las advertencias, se molestan. Se molestan. Ellos están descansando plácidamente y nosotros estamos inquietándolos. Sus mentes descansan en una seguridad falsa y nosotros nos estamos entrometiendo en su seguridad. Nos estamos entrometiendo en su descanso. Y en vez de agradecernos que les estamos advirtiendo del peligro que los acecha, los pecadores se molestan con nosotros. Ellos son como ese borracho, durmiendo plácidamente en un tren que lo aplastará eternamente. Así que al llevar el Evangelio a los pecadores, al hablarles de la situación en que se encuentran delante de Dios, de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, debes recordar esto, hermano, no somos nosotros quienes tenemos el poder ni la capacidad de despertarlos espiritualmente para que comprendan la terrible situación en que se encuentran. Nosotros no podemos hacer eso. En segundo lugar, tampoco podemos revelar salvíficamente a Cristo y el Evangelio en el corazón del pecador. Nosotros no podemos revelar salvíficamente a Cristo. Hermanos, estamos escogiendo nuestras palabras con mucho cuidado. No podemos revelar salvíficamente a Cristo y el Evangelio en el corazón del pecador. La esencia del mensaje del Evangelio es Cristo y su obra de salvación por los pecadores. Y es ese mensaje del Evangelio que el Espíritu Santo usa como un instrumento para traer a los pecadores a Cristo. En Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ese poder que Dios revela en el Evangelio no es mágico. No es mágico. No actúa mágicamente. La idea, que Pablo está diciéndonos en este texto no es la de que si decimos al pecador ciertas palabras claves o mágicas contenidas en el Evangelio, ellos serán salvos. Y a veces me he encontrado con personas que se paran por ejemplo, en la entrada de un centro comercial y a todo el que pasa dice, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Ellos piensan como que esa palabra va a tener un efecto mágico en el corazón del pecador. Hermanos, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Dios trata con el hombre tomando en cuenta la constitución humana tal como Él mismo la creó. ¿Y cómo Dios creó al hombre? Dios creó al hombre con intelecto, Dios creó al hombre con voluntad, Dios creó al hombre con emociones. Y en esa forma en que Dios creó al hombre, para poder mover la voluntad del hombre, no podemos atacar sus sentimientos y emociones, tenemos que atacar su intelecto. Tenemos que hacerle entender ciertas cosas. Cuando el pecador entiende esas cosas, entonces eso mueve su voluntad. Y al mover su voluntad, entonces las emociones de él son despertadas. Eso lo vemos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 17. Ese es el peligro, hermanos, de ese tipo de predicación evangélica, de ciertos predicadores que tratan de afectar primero las emociones del pecador.
No, hermanos, debemos afectar primeramente su intelecto. Dice Romanos capítulo 6, versículo 17, vosotros erais esclavos del pecado, pero gracias a Dios, no al predicador, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a un predicador que por la gracia de Dios lleva a los romanos una forma de doctrina que ellos tienen que captar con el intelecto. ¿Y qué ocurre? Cuando ellos captan esa forma de doctrina, entonces aceptan y obedecen de corazón. Aceptan y obedecen la voluntad, pero no fríamente, sino de corazón, los sentimientos. Primero viene la forma de doctrina, entonces viene la obediencia y luego viene el corazón. Esa es la manera en que Dios trabaja. Y hasta que la mente del pecador no capta que Cristo y su obra pueden suplir para su necesidad como pecador, él no puede abrazar el Evangelio. Él tiene que entender quién es Cristo y qué él hizo para salvar a los pecadores. Así que, hermanos, el pecador debe ser despertado espiritualmente para que comprendan lo desesperado de su condición. Eso ya lo vimos. Pero ahora estamos diciendo que ese pecador que ha sido despertado no abrazará a Cristo y el Evangelio hasta que lo aprecie tal cual Él es. ¿Y quién es Cristo? Un poderoso Salvador que puede realmente rescatarlo de la condición en el que Él está. Ese es Cristo. Y hasta que el pecador no vea a Cristo como un gran Salvador, él no puede aceptarlo. Y lo que estamos diciendo aquí ahora en nuestro segundo encabezado, hermanos, es que ningún ser humano, ningún predicador del mundo puede revelar a Cristo de ese modo en el corazón del pecador. Nadie puede hacer eso. Primera a los Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice el apóstol Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y qué hace ese espíritu? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿De qué cosas está hablando Pablo aquí que enseña el Espíritu? Algunos dirán, bueno, debe ser ciertas verdades profundas que solamente ciertos cristianos muy piadosos conocen. No, no es de eso que Pablo está hablando. Si nosotros leemos todo el contexto del capítulo 1 y 2, veremos que cuando el apóstol Pablo habla aquí de cosas que enseña el Espíritu, está hablando específicamente del mensaje del Evangelio. Vean primero a los Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es de eso que Pablo está hablando. Y él dice, ese mensaje del Evangelio que presenta a Cristo y su obra redentora, solamente el Espíritu Santo puede enseñarlo en el corazón del pecador. El pecador no puede ni quiere captar ese mensaje por sí mismo. Versículo 14 del capítulo 2. Pero el hombre natural, el hombre no regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, para el hombre natural el Evangelio no hace sentido. No hace sentido en su mente que Cristo haya muerto en una cruz y que haya resucitado al tercer día y que el creer en eso lleve un hombre al cielo.
Hermanos, para un pecador eso es una tontería, dice Pablo. Para un hombre pecador eso es una locura. Y es importante que entendamos esto para que no seamos defraudados cuando llevemos el Evangelio a alguien. Porque nosotros lo vemos muy claro. Sí, lo vemos muy claro porque Dios ha abierto nuestros ojos. Y el mensaje del Evangelio es para nosotros tan claro como la luz del día. Pero entonces ocurre, y sobre todo en los primeros días de nuestra conversión, que pensamos en algunas personas que nos conocen. Y entonces decimos, yo sé que fulano lo entenderá de inmediato. Yo sé que solo bastará con que él vea mi cambio y yo le explique el mensaje del Evangelio y lo entenderá y lo aceptará. Pero luego resulta, hermanos, que la cosa no fue tan sencilla. Esta persona dice no comprender. Y es posible que ahora piense esa persona que a ti te ha pasado algo en tu cabeza, que hay un tornillo flojo en tu cerebro. Y entonces tú te sientes mal y te dices, ¿cómo es posible que no lo vea? ¿Cómo es posible que no lo entienda si yo lo veo tan claro? Hermano, está claro para ti, porque Dios ha iluminado tu entendimiento, pero para Él es una locura a menos que Dios no intervenga poderosamente para despejar las tinieblas que hay en su corazón. No importa cuán culto, cuán decente, cuán moral, cuán inteligente y educado pueda ser ese hombre, está en tinieblas. Y lo que es peor, él ama sus tinieblas. Él ama sus tinieblas. Él se siente bien en las tinieblas donde está, porque en esas tinieblas sus pecados no se ven muy claros y sus obras de justicia brillan mucho. Él no quiere salir de allí. Él se siente cómodo donde está. Él ama su oscuridad espiritual. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice Pablo, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo sabe muy bien que si el pecador llega a tener una comprensión espiritual de la gloria de Cristo, caería postrado a sus pies, como lo hizo Pedro luego de la pesca milagrosa que narra Lucas capítulo 5. Ustedes recuerdan ese texto, cuando el Señor saca la red llena de peces. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Cayó postrado ante sus pies y le dijo, Señor, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. ¿Qué pasó allí? Que Pedro por un instante vio la gloria de Cristo. O como Tomás, luego de la resurrección, cuando dijo, yo no creo hasta que yo no meta mi mano en su costado. Y cuando Cristo se le apareció y le dijo, Tomás, mete tu mano y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué hizo Tomás? Cayó postrado ante sus pies y dijo, Dios mío y Señor mío. Y por esa razón el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que ellos no puedan captar el brillo de la gloria de Cristo. El pecador puede ver a Cristo como un hombre muy bueno, como un gran maestro o como un gran gurú espiritual. El pecador está dispuesto a aceptar eso, pero él no puede ver en Cristo a la segunda persona de la Trinidad que se vistió de humanidad para morir en una cruz por nuestros pecados. Ellos no ven en Cristo lo que Juan nos describe en su Evangelio, que el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hermanos, ¿cómo deseamos que algunas personas vean lo que nosotros hemos visto? Nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, amigos, esposos, esposas, ¿cómo deseamos y anhelamos de corazón que ellos puedan ver lo que nosotros hemos visto? Y a veces decimos, oh, si tan solo por un momento, por un segundo, fueran despejadas las tinieblas voluntarias en que se encuentran. Oh, si tan solo por un instante dejaran de amar sus tinieblas y contemplaran a Cristo en toda su gloria, muriendo en una cruz por nuestros pecados, resucitando para nuestra justificación. Pero hermanos, es una prerrogativa de Dios y solo Él puede revelar a Cristo de ese modo en el corazón del pecador. Solo Dios puede hacer eso.
Pero porque solo Dios puede hacer eso, hermanos, no hay razón para desesperarse. Hay una solución. Y Dios la tiene en sus manos. Dios tiene poder para despejar las tinieblas. Segunda a los Corintios 4 y 5 no termina allí. Dice, segunda a los Corintios 4, en el versículo 5 dice el apóstol Pablo, noten qué contraste. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El diablo enceguece, dice Pablo, pero nosotros predicamos. El diablo ciega el entendimiento, pero nosotros predicamos. Y alguien puede decir, pero Pablo, ¿para qué predicar? Si ya nos has dicho que el pecador está ciego, si ya nos has dicho que él no puede ver la gloria de Cristo, ¿para qué predicar? Hermanos, ¿para qué predicar? Porque hay uno infinitamente más poderoso que el diablo, que puede alumbrar los ojos del pecador, y él lo hace únicamente a través del Evangelio. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El diablo ciega el entendimiento, nosotros predicamos, porque hay un Dios infinito en los cielos que usa la predicación para iluminar el corazón del pecador. Hermanos, Dios tiene poder para revelar a Cristo en el corazón del pecador en toda su gloria. Y ese pecador que estuvo burlándose del Evangelio, que no podía ver en Cristo más allá que a un maestro más, bueno y excelente, pero uno más, ahora repentinamente comprende, y al comprender cae postrado a sus pies buscando perdón. Y nos preguntamos qué ha sucedido, que Dios ha obrado. ¿Qué ha sucedido? Que Dios ha obrado. Si hubiésemos preguntado a Pablo acerca de su propia experiencia de salvación, nos hubiera dicho que su caso fue más dramático todavía. Porque Pablo ni siquiera veía a Cristo con buenos ojos. Para él no era más que un blasfemo que siendo hombre se hizo pasar por Dios. ¿Pero qué pasó? Dios iluminó su entendimiento. Gálatas capítulo 1. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Dios iluminó su entendimiento. Dice Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hermanos, ¿por qué se convirtió el apóstol Pablo? Porque yendo camino a Damasco vio una luz en los cielos más intensa que la luz del sol. No, Pablo dice, a Dios le plugo revelar a su Hijo en mí. Fue una obra interna que Dios hizo en el corazón de ese perverso, y siendo el asesino Saulo de Tarso, lo convirtió en el apóstol Pablo. ¿Cómo, hermanos? Dios reveló a su Hijo en su corazón. Hoy día existen algunos grupos cuyo énfasis mayor es en los milagros de sanidad. Los milagros de sanidad. Sus campañas evangelísticas siempre van acompañadas de la propaganda milagrosa. ¡Traigan a sus enfermos! ¡Traigan a sus enfermos! Verán a los cojos caminar, verán a los ciegos ver, a los mudos hablar. ¡Traigan a sus enfermos! Hermanos, no existe un milagro más grande que el ver a un pecador pasar de muerte a vida, postrado ante la gloria y majestad de Cristo, buscando perdón y misericordia. No existe en el mundo entero un milagro más grande. Solo Dios puede resplandecer en el corazón de un pecador para que entienda estas cosas. Y cuando Cristo preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dijeron, no, algunos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías, otros que tú eres alguno de los profetas. Y Cristo preguntó, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué creen que soy yo? Y Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Cristo? Pedro, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el único que puede revelar eso en el corazón de un pecador. Y Pablo nos dice aquí que a Dios le agradó revelar a su Hijo en él. No estamos hablando aquí de una experiencia emocional, estamos hablando de un milagro.
de un milagro portentoso. Cuando Pablo iba camino a Damasco, él vio la gloria de Cristo, y esa gloria lo iluminó de tal modo que su resplandor lo dejó ciego por 3 días, pero esa misma luz traspasó su alma, abrió su entendimiento. ¿Y qué hizo Pablo? Se postró a sus pies y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no tuvo reparos en ese momento en reconocer que aquel Jesús a quien él estaba persiguiendo era Jehová del Antiguo Testamento hecho carne, muriendo en una cruz por los pecadores. Pablo lo entendió. Esa luz de la gloria de Cristo traspasó su alma. Y aunque no todos los creyentes se convierten en las mismas circunstancias, todos pasan por el mismo proceso de iluminación. Todos pasan por el mismo proceso de iluminación. He aquí entonces algo que no podemos hacer en nuestra labor evangelizadora: revelar salvíficamente a Cristo en el corazón del pecador. Y finalmente, en tercer lugar, tampoco podemos producir en los hombres arrepentimiento y fe. Algo que no podemos hacer nosotros es producir en los hombres arrepentimiento y fe. Sin arrepentimiento y fe no hay salvación. El Señor dice en Lucas capítulo 13, versículo 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en Juan capítulo 3, versículo 36 dice el Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay salvación sin arrepentimiento y fe. Por eso el mensaje evangélico es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue el mensaje que predicó Cristo. Ese fue el mensaje que predicó Juan el Bautista. Ese fue el mensaje que predicaron los apóstoles. Pero hermanos, una cosa es predicar el mensaje del arrepentimiento y la fe, y otra cosa muy distinta es producir en el pecador arrepentimiento y fe. Nosotros debemos predicar el mensaje de arrepentimiento y fe, pero no podemos producirlo en el corazón del pecador. No existe un hombre sobre la tierra que tenga la capacidad de producir esas gracias en el corazón de un hombre. Los arminianos dicen que los hombres tienen la capacidad de decisión en sus manos, que un pecador puede decidir creer en Cristo y arrepentirse cuando lo desee. Pero hermanos, la Escritura dice otra cosa. En Romanos capítulo 8, versículo 7, el apóstol Pablo nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. El arrepentimiento envuelve la negación de uno mismo, el desprecio de nuestros pecados y de nuestra propia justicia. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿cómo puede un hombre hacer tal cosa por sí mismo cuando los designios de su carne son enemistad contra Dios? ¿Cómo puede un pecador hacer eso? El testimonio claro de la Escritura es que tales designios que salen del corazón del pecador no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre ama sus tinieblas, no la luz. El creer en Cristo implica venir a la luz. ¿Cómo puede un hombre venir a la luz si ama las tinieblas? Eso es imposible. Hermanos, el mensaje de la Escritura al respecto es claro y contundente. Solo Dios puede producir ambas cosas en el corazón de un pecador. Segunda Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 23 al 26. El apóstol está escribiendo aquí a su hijo Timoteo, enseñándoles algunas cosas claves acerca del ministerio pastoral, y ahora le dice: pero hermano, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pero noten, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Timoteo predica el Evangelio. Timoteo corrige con mansedumbre.
Timoteo sufre por la obra del ministerio, pero recuerda, es Dios quien da el arrepentimiento. Por si quizá Dios le conceda que se arrepienta. Así que el siervo de Dios debe hacer su obra con mansedumbre, corrigiendo a los que se oponen, pero siempre con la conciencia de que su labor tiene un límite. Es Dios quien concede el arrepentimiento. Nosotros proclamamos el mensaje y es en el contexto de la proclamación de ese mensaje que Dios ha prometido obrar. No se olviden de eso. Dios tiene medios y ese medio es la predicación del Evangelio. Pero solo Él tiene potestad de generar fe y arrepentimiento en el corazón de un pecador. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice el apóstol Pablo, a vosotros se os ha concedido, se os ha dado de gracia, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo dice, hermanos, el creer en Cristo es algo que se os ha concedido. Eso no se generó solo en vuestro perverso corazón, fue un regalo que Dios les dio por gracia. Y en Hechos capítulo 5, versículo 31, dice el apóstol Pedro, hablando también a los mismos judíos, que por cierto no creían en estas cosas, pero los apóstoles no seleccionaban algunas cosas para hablar de ellas a los pecadores y otras para hablar de ellas a los cristianos, no. Dice el apóstol Pedro a hablando de Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Solo Cristo puede dar al hombre arrepentimiento y perdón de pecados. Ningún predicador en el mundo, ni siquiera el mismo apóstol Pablo o ninguno de los apóstoles podían producir eso en el corazón del pecador. En Hechos capítulo 11, versículo 18, cuando el apóstol Pedro da a los judíos creyentes el reporte de lo que sucedió en la casa de Cornelio, ¿qué dijeron ellos? Oh, pero también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios les dio arrepentimiento para vida. Y en Hechos capítulo 18, versículo 27, dice que Aquilas pasó a un lugar a proclamar la palabra y edificar a todos aquellos que por la gracia de Dios habían creído. ¿Por qué habían creído? Por la gracia de Dios. Ellos no eran mejores que los otros pecadores, pero Dios los vio con ojos de misericordia. Quizás algunos puedan estar pensando ahora, yo no entiendo lo que este pastor está intentando hacer. El domingo pasado viene y nos dice que debemos tener un anhelo por la predicación y la salvación de los pecadores. Y ahora nos da 3 enseñanzas bíblicas que más bien tienden a desanimarnos. Yo no entiendo lo que este hombre está tratando de hacer. Hermanos, esta es una inquietud sincera pero infundada. Es una inquietud sincera pero infundada. Esa no es la lección que debemos derivar de la enseñanza que hemos visto hoy. Por eso quisiera terminar dando 3 aplicaciones prácticas, breves, 3 aplicaciones prácticas para traer ahora una perspectiva pastoral de todo lo que hemos visto hoy. Una cosa es escuchar todo este material teológico que hemos presentado hoy en la mañana. Otra cosa es saber cómo se aplica esto en una forma práctica. Y como somos pastores y no maestros de teología, debemos ahora traer una aplicación pastoral de todo esto. ¿Qué podemos aprender? En primer lugar, hermanos, esta enseñanza que hemos impartido hoy, bien comprendidas, tienden a estimular al creyente, no a desanimarlo. Esta enseñanza que hemos impartido hoy, si es bien comprendida, tiende a estimular al creyente, no a desanimarlo. Porque lo que estamos diciendo hoy es que la salvación está en las manos de Dios. Hermanos, y qué bueno que es así. Sería terrible si la salvación estuviera en otras manos. Si Dios hubiese dejado la salvación en manos de hombres pecadores, ciegos, obstinados, aborrecedores de Dios y de su justicia, nadie hubiese sido salvo. Nadie. Así que estas cosas no deben desanimarnos, es todo lo contrario. ¿Por qué podemos orar por los pecadores?
Porque Dios tiene poder para cambiarle su corazón, porque la salvación está en las manos de Dios. Si la salvación está en las manos de los pecadores, ¿para qué orar a un Dios que no puede inclinar los corazones ni de un lado ni de otro? ¿Para qué orar? ¿Para qué, hermano? Si la salvación está en las manos del pecador, ¿para qué le vamos a pedir a Dios si Él es un Dios impotente que no puede hacer nada para cambiar su corazón? Hermanos, es todo lo contrario. El saber que la salvación está en las manos de Dios, eso es lo que nos estimula a usar los medios que Dios nos ha dado, a orar insistentemente por los pecadores, porque Dios tiene poder para tomar a este obstinado hombre y moverlo efectivamente al arrepentimiento. Dios tiene poder. La salvación está en las manos de Dios. Y hermanos, gloria a Dios que la salvación está en sus manos, no en las nuestras. En segundo lugar, esta enseñanza nos moverá poderosamente a experimentar un sentido de absoluta dependencia de Dios en cuanto a la salvación de los pecadores. Esta enseñanza nos moverá poderosamente a experimentar un sentido de absoluta dependencia de Dios en cuanto a la salvación de los pecadores. ¿Es Dios quien convence al pecador de la desesperada situación en que se encuentra? ¿Es Dios el único que puede revelar salvíficamente a Cristo? ¿Es Dios el único que puede producir arrepentimiento y fe? Por lo tanto, al llevar el Evangelio a los perdidos, debemos experimentar un profundo sentido de absoluta dependencia de Dios. Él es Dios y toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Él. No existe nada en este mundo que sea bueno y beneficioso para el hombre que no descienda de Dios. Por tanto, dependemos de Él para obtener cualquiera de esos dones. Y si eso es verdad en cuanto al alimento, el vestido, la salud, ¿cuánto más no lo será en cuanto al don más perfecto que existe, que es el de la salvación de las almas? No decimos que todo don perfecto desciende de lo alto. Y hermanos, ¿qué don puede ser más maravilloso que el don de la salvación? Ese don también desciende de lo alto. Y por eso dependemos de Él. Y hermano, cuando usted invita a un pecador, a un amigo y lo trae aquí a la iglesia, hermano, no confíe en este pobre miserable o en cualquiera que se pare aquí a predicar el Evangelio. Hermanos, ningún pastor ni predicador de esta iglesia puede dar arrepentimiento y fe. Ningún pastor ni predicador de esta iglesia puede abrir el entendimiento de los pecadores. Ninguno. Cuando usted traiga una persona aquí a la iglesia, ore fervientemente a Dios para que Él abra el entendimiento de ese hombre, para que Él abra el entendimiento de esa mujer. Obren fervientemente a Dios por el alma de sus hijos. Obren fervientemente a Dios que abra el corazón de nuestros niños para que ellos puedan entender la salvación, porque solo Dios puede hacerlo. Hermanos, no confíen en ningún predicador. No hay un ser humano en este mundo que pueda hacer eso. No lo hay. No importa cuán hermoso hable, no importa cuán duro vocee, no puede. No puede, solo Dios puede hacer eso. Y esta enseñanza nos lleva a depender de Él. Y eso es bueno, que dependamos de Él. Finalmente, esta enseñanza nos pondrá alertas en cuanto a usar medios y estratagemas para la salvación de los pecadores que Dios no ha mandado. Esta enseñanza nos pondrá alertas en cuanto a usar medios y estratagemas para salvar a los pecadores que Dios no ha mandado. La conciencia de que la salvación está en las manos de Dios nos llevará a preguntar cuáles son entonces los medios que Dios ha prometido bendecir. Los medios a través de los cuales Dios ha prometido obrar para salvar a los pecadores. Hermanos, no es nuestra obra, es la obra de Dios. Por tanto, debemos preguntarle a Dios cuáles son los medios que debemos emplear y cuáles son los que no debemos emplear. Si fuera mi obra, yo señalaría mis instrumentos de trabajo, pero como es la obra de Dios, es Él quien debe decidir estas cosas. Es por esa razón, hermanos y amigos, que en nuestra iglesia no practicamos el llamar a los pecadores al frente para convertirse. Muchos de ustedes conocen este sistema. Se predica un mensaje evangelístico
Y luego se dice, vamos a orar. Y luego dice el predicador, manténganse con los ojos abajo, los ojos cerrados, las cabezas inclinadas. Si alguien quiere recibir a Cristo, por favor levante su mano. Algunas personas levantan la mano. Imagínense, ¿quién no quiere recibir a Cristo? Y luego el predicador comienza, amén, uno por aquí y otro por allá, para estimular a los otros a que también levanten su mano. Y luego dicen, bien, vamos ahora a ponernos todos de pie a cantar el himno tal. Y entonces luego el predicador dice, los que han levantado la mano, por favor, pasen al frente. Hermanos, eso en buen dominicano es un gancho. Y ese método no es bíblico. Y no solo no es bíblico, ese método es peligroso. Ese método es producto de no entender las cosas que estamos hablando hoy. Es un método arminiano que no toma en cuenta la acción poderosa de la gracia de Dios. Y hermanos, mientras los pastores de esta iglesia permanezcan en esta iglesia, ustedes nunca verán un llamamiento al frente, nunca, porque eso sugiere a los pecadores una condición de salvación que no está en la Biblia y que nunca fue practicada ni aprobada por Cristo, los apóstoles, y que nunca fue usada por la iglesia de Cristo hasta mediados del siglo pasado. ¡Nunca! Y como leía yo en un libro de Ernest Ratzinger esta semana, decía él, yo me pregunto, o me imagino que algunos se preguntan, ¿cómo se salvaban los hombres antes de que se llamaran los pecadores al frente? Porque hay personas que no entienden cómo puede salvarse un pecador sin que se haga un llamado al frente. Hermanos, ese sistema ha engendrado el error de representar la fe en Cristo como algo que debe hacerse para ganar la salvación. El venir a Cristo no es lo mismo que el venir al frente de una iglesia. No es lo mismo. De hecho, el venir a Cristo no tiene nada que ver con un acto físico o externo. Es algo que ocurre en el corazón. Y se pone una carga y una culpa psicológica falsa en el corazón del pecador, diciendo, no rechaces el llamado de Dios. Pero él no está rechazando el llamado de Dios. Él está rechazando el llamado del pecador de venir al frente. Y se le hace creer al pecador que él es culpable por no venir al frente, cuando Dios no ha mandado eso en su palabra. Y nadie es culpable de violar un mandamiento que Dios no ha dado. Y lo que es peor aún, se le hace creer al que pasa al frente que está obedeciendo a Dios. ¿Y cuántas personas creen que son cristianas porque un día se levantaron al frente de una iglesia y cuando mueran despertarán en el infierno? Despertarán en el infierno. El pasar al frente de una iglesia no es nada que Dios haya mandado para salvar a los pecadores. Y amigo que estás aquí en esta mañana, hoy has escuchado acerca de la terrible situación en que te encuentras, pero te hemos anunciado el remedio. Amigo, te hemos hablado de la terrible situación en que te encuentras, pero te hemos anunciado el remedio. Tu salvación está en las manos de Dios, no en las manos de un Dios cruel y arbitrario, no, sino en las manos de un Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió a pagar el precio de la salvación en la cruz del Calvario. Y amigo, hoy en la mañana no te estamos invitando a venir aquí al frente porque no tenemos la autoridad de Dios para hacer tal invitación. No la tenemos. Pero la Escritura sí nos afirma que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso sí lo manda Dios. Y amigo, es en el nombre de Dios que hoy te invitamos a acudir a aquel a quien Dios ha exaltado por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Al único que puede darte arrepentimiento y perdón de pecados. Hay salvación para ti. Hay salvación para ti, pero no aquí al frente. No aquí al frente, sino en la cruz del Calvario. Y sus beneficios pueden ser tuyos hoy allí donde estás, sin moverte una pulgada. Escucha bien esto. Los beneficios que emanan de la cruz de Cristo, amigo, pueden ser tuyos para hoy sin moverte una pulgada de donde estás. Si acudes a Cristo clamando por misericordia y perdón, la invitación está abierta y Dios puede disponer tu corazón para aceptarla. Acude a Él porque Él tiene poder para salvar.
Acude a Él, porque Dios ha exaltado a Cristo por príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y sabes una cosa? Dice la Escritura que Él no rechaza a nadie que viene a Él clamando por misericordia. A nadie. Sus brazos están abiertos para salvar y su poder sigue vigente para salvar. Él es un poderoso Salvador. Vamos a orar. Gracias, oh Señor y Dios, por tu palabra que ha sido predicada en esta mañana, porque ella es el medio, ella es el instrumento que tú usas poderosamente para traer a los pecadores a salvación. Dice tu palabra que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oh Dios que estás en los cielos, te suplicamos que tu mano poderosa obre en este día en algunos que están aquí, oh Señor, moviéndolos eficazmente a clamar por misericordia delante de ti. Oh Dios, que nuestro Señor Jesucristo, que murió en una cruz y cuyo brazo poderoso sigue extendido salvando a los pecadores, conceda a algunos aquí en este día arrepentimiento y fe. Oh Dios, la situación del hombre es desesperada, pero hay una esperanza para el hombre porque tú tienes poder para cambiar los corazones. Manifiesta, oh Dios, misericordia en este día, salvando a algunos. Te lo suplicamos, oh Señor, en el nombre de aquel que murió en una cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, e intercede por nosotros para salvarnos perpetuamente. Nuestro poderoso, hermoso y majestuoso Salvador Jesucristo. Amén.